Buen día, yo soy Evelyn Samaniego, la mamá de Ariel, y voy a contar el milagro de mi hijo. La historia del pequeño Ariel inicia cuando él apenas cumplía su primer mes de nacido. Una bronquitis que luego se convertiría en un grave cuadro de neumonía cambiaría la historia de su vida para siempre. Él a los un mes se le diagnosticó bronquiolitis. Le internamos nosotros el 1 de agosto, donde el 2 de agosto nos dieron el resultado que ya nos dijeron que ella se complicó con neumonía. Ingresamos nosotros el 1 de agosto con mi hijo. A las 9 de la noche, el 1 de agosto, él llegó a tener un paro respiratorio de nosotros, el cual no sabíamos qué íbamos a hacer. Los doctores que justamente en ese momento estaban con él tampoco no sabían cómo reaccionar porque era muy chiquito. La disponibilidad de camas de terapia intensiva siempre fue un problema en el sector público en el país. No había tiempo que perder y era de suma urgencia conseguir un lugar. Por todos lados buscamos terapia intensiva, no conseguimos por ningún lado, nosotros no conseguimos ese día terapia intensiva. Había en un lugar, en un hospital materno, que había un solo lugar, nos dijeron, pero no negaron esa. No negaron porque me dijo que mi nene tenía neumonía, por eso no le quisieron dar lugar. Comenzamos a buscar por parte de privadas y al conseguir privado me pidieron de entrada, quería que entregue una suma de 10 millones en aquella época. Le trasladamos con su doctor, que se llama el doctor José Buena, le trasladamos con él. El doctor le acompañó hasta la puerta de la terapia, ingresó mi hijo a terapia. A Dios gracias, esa noche estuvo de guardia el doctor González, que era el director de la parte de terapia intensiva de Matt Wenner. Vio en la tele, porque siempre hay periodistas, siempre están ahí a la noche. Y le vio al doctor Buena. Al día siguiente, él llama al hospital de trauma y pide por mi hijo para que se le haga el traslado. Cuando eso era muy difícil de conseguir terapia intensiva porque salió el H1N1, que Dios gracias a ese no tuvo mi hijo. El diagnóstico no era nada alentador. Los médicos no daban esperanzas de vida para el pequeño Ariel. Iniciaron cadenas de oración y mucha gente estaba pidiendo a Dios por su recuperación. Y había un solo lugar ese momento porque lastimosamente falleció una criatura y él pidió por mi nene para trasladarla ahí, que nunca escuché ese hospital, primera vez me enteré de ese hospital en ese día. Le trasladamos a él, el lunes 3, le trasladamos a él a Matt Wenner. Al ingresar me recibió un doctor extranjero y me dijo que no había mucha esperanza para él. No había mucha esperanza para él porque él era muy chiquito y tenía muchos lugares por donde le podía ingresar alguna infección hospitalaria. Tenía vía central, tenía la vía en la manito, tenía sonda y que por algún lado le podía entrar infección a él. Que no me hagas tanta ilusiones que no iba a sobrevivir mi hijo. Bueno, nosotros lo único que hicimos fue orar con su papá, oramos mucho, doblamos rodillas ante el Señor por mi hijo. Había muchísima gente que hacía cadena de oración por mi hijo, muchísima gente, a Dios gracias. Nada en esta tierra se compara con el amor de una madre. Evelyn ingresa a terapia para ver a su pequeño hijo y algo inesperado ocurre en ese momento. Ingresé junto a mi hijo a terapia y cuando ingresé fue chocante porque le he visto con mucho aparato, muchas cosas por él y le hablé yo a mi hijo. Cuando le hablé, él despertó.
Al escucharme se despertó él y vinieron, le sedaron otra vez, se quedó tranquilito, durmió otra vez. Y ahí me explicó el doctor, me explicó frente a él que él tiene un proceso que tiene que ir pasando. Me mostró un redondito que era un reloj. Me dijo, mira, él tiene que ir a poco, ir avanzando me dijo, de a poco, y mínimo va a estar un mes y medio en terapia intensiva tu hijo, me dijo. Salí de la terapia, me fui a hablar con su papá, estuvimos hablando y le comenté lo que me dijo el doctor y nos pusimos a orar con su papá. Pedimos otra cadena de oración. Ese fue el 2 de marzo. Al día siguiente me manda a llamar el doctor, pero ya llego yo llorando junto al doctor. Y me dice el doctor, no llores, no te preocupes, ¿por qué vos estás llorando? Me dice. Y no sé, le dije. Y me dijo, yo tengo una buena noticia, acompáñame a terapia, me dice. Y me fui con él a terapia. Mi hijo nació con 4 kilos, era un gordito grande y fuerte, a Dios gracias. Y me dice, tu hijo es muy fuerte, me dice. Y no sé cómo explicarte ni cómo científicamente te voy a decir, pero esto para él también le sorprendió. Me dice, este es un milagro, me dice. Me volvió a mostrar el reloj que él tenía que ir avanzando, me dice, él ya llegó a la mitad, me dice. Esto tenía que llegar en 15, 22 días recién. Él ya está, al segundo día de estar en terapia, él ya llegó en el segundo. Él llega, pasa de la mitad más para abajo, pasa, y él ya pasa terapia intermedia, me dice. La pronta recuperación del pequeño Ariel fue una sorpresa para los mismos médicos, que horas atrás no daban esperanzas de vida. Pero para Dios, nada es imposible. Y ahí me di cuenta que fue el Señor, escuchó nuestras oraciones, porque los milagros existen. Los milagros existen porque para Dios nada es imposible. Para el Señor nada es imposible. Puedo decir con fe que nada es imposible, porque nosotros con fe pedíamos, orábamos por nuestro hijo y Dios nos escuchó. Yo no sabía lo que decía, qué día era, qué hora era, nada. 12 días estuve yo con mi mamá, que mi mamá la que estuvo a mi lado también. 12 días estuvimos las dos sin tomar agua y sin comer, sin darnos cuenta de nada. No sabíamos que, como te digo, no sabía los días que era. Pero cuando me dijo el doctor, ya pásate a sala, ahí recién yo, como se dice, volví a vivir sin ningún problema. Él volvió a alimentarse, salió sano, a Dios gracias, le tengo conmigo. Él ahora tiene 13 años, ya se va al colegio, hoy fue su primer día de clase de mi hijo. Pero lo que puedo decir y agradezco a Dios es que me haya dado la oportunidad de volver a tener a mi hijo conmigo, a través de todos los pronósticos malos que me habían dado, porque ningún pronóstico era bueno para mí. Eran pronósticos malos, que no iba a aguantar, que no iba a sobrevivir, pero como se dice, Dios tiene la última palabra. Ellos te ponen hora y fecha y día, te ponen los doctores, pero solo Dios sabe cuándo es el momento y el día. Evelyn alienta a todas las personas que hoy están pasando situaciones difíciles a que crean en Dios y nunca pierdan la fe. Que no pierdan la fe, que para Dios nada es imposible. Cuando uno pide con fe, nada es imposible para el Señor. Porque yo no puedo decirte que yo fui muy fuerte en ese momento, pero a mí me levantaba, el apoyo de mi familia y la oración de mi familia, que ellos también me daban mucha, ¿cómo te voy a decir? Me daban mucha fuerza. Y yo solamente lo que uno puedo decir es que doblar rodilla. Hay que doblar rodilla ante el Señor y Dios escucha. Aparentemente uno dice, ay, no me escucha el Señor, no, sí escucha. Escucha todo en cada momento y pedirle y descansar en el Señor que Él haga su obra.